de la vida. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta ocasión, en este resumen breve de la parasha. A través del libro de Números vamos a estudiar esta porción y vamos a ver nuestros datos. Parasha Shelach Leja envía hombres. Esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, 1 al 15, 41, el libro de Joshua 2, 1 al 2, 24 y su relación con el libro de Hebreos 3, 7 al 4, 1. Los temas los ponemos ahí, como hemos mencionado en otras ocasiones, más allá de que los toquemos todos, es un poco difícil hacerlo, pero ahí los ponemos. Los espías Merreglín o Merregalín. En esta porción es cuando Moshe, pues a petición de la gente, manda esos 12 espías. Llanto sin causa, súplica, perdón y consecuencia de este llanto sin causa, de esta mala información o información negativa que traen estos personajes. La jala, esta porción de pan que, bueno, tiene que ser quemada, que no es otra cosa que el Mesías. Y el hombre recogiendo leños o palos. También al término de esta parashá nos indica los tzit, esos señales que debemos de traer para que al cometer algún error pues nos retengamos y al menos nos demos cuenta que estamos bajo una instrucción que es llamada la Torah para perfeccionar nuestra alma y que no es fácil, y nos da una serie de señales o de recordatorios de que estamos en un proceso no solamente de descontaminación sino también de perfección. Pero vamos a entrar en esta ocasión ahí. Me brinqué, no entré con el inicio de la parashá, pero es que quiero tratar de comunicarle algo que está aquí. Es curioso el escrito, que en sus traducciones, bueno, lo difiere, pues no poco, bastante. Y nos dicen ahí, después de que el pueblo, de que están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Dije, me voy a poner el mapa, más o menos para darnos una idea. Ellos estaban allí en Kadesh Barnea, muy cerca ya de la frontera. Esta es la frontera del pueblo de Israel con Egipto. Acá está Jordania o es Moab y Edom. Ellos se encontraban después de una transición de 3 viajes que hicieron desde el monte Sinaí. Se acercan a la frontera de entre el desierto de Parán, allí en Kadesh Barnea, y a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Indiscutiblemente, después de esa última parada que ellos tuvieron allí en el desierto de Parán, estaban ya listos para entrar a la tierra. Quería decir que tenía aproximadamente 2 años de haber salido de Egipto y ya estaban a punto de entrar en la tierra. Ellos, por cualquier situación de ánimo, de desánimo, de mucha fe, de falta de fe, lo que queramos nosotros ponerle ahí, porque bueno, no nos da el motivo. Estos personajes o el pueblo le pide a Moshe que mande espías para conocer la zona. Pero podemos decir que tienen razón, en cierta manera. Por otro lado, el creador dice, bueno, pero si yo los voy a guiar. Y nosotros tenemos en cuenta que en el estudio pasado el arca los guiaba. Pero no sabemos el motivo exacto. Ellos piden espías o personas que vayan a checar la tierra, a revisar cómo está estructurada. Más allá de que sabían muy bien, Moshe sabía muy bien la tierra. Tal vez Moshe nunca había ido a la tierra de Israel, pero conocía mucho. La gente conocía a través de los dichos de los 12 patriarcas que estuvieron en Egipto, conocían muy bien. De hecho, la tribu de Efraín amaba mucho la tierra de Israel y Joshua amaba mucho la tierra, aunque ellos nunca estuvieron ahí. Aunque Efraín y Manashe nacieron en Egipto, y su padre Yosef les platicaba mucho de la tierra de Canaán y aprendieron a amarla. De hecho, la amaban más que los 2 hermanos o los otros hermanos que habían nacido. Bueno, de hecho solamente uno nació en la tierra de Israel, que es Benjamín. Los otros nacieron allá en Padán Aram, allá
que actualmente es Turquía. Aquí están a punto de entrar. Y Moshe, bueno, consulta al Creador y dice, envíalos para ti. Así. Y no nos vamos a meter ahí porque el Creador pues les da su libre albedrío. No con las consecuencias que vengan, buenas o malas. Y el día que los manda es un 27 de Sivan de 2449. Prácticamente 2 años de haber salido de Egipto. Ellos hacen este recorrido. Pero mire, nos dice ahí, Moshe, ya que los manda ya, pareciera que está entusiasmado Moshe porque les pregunta, observen el territorio y cómo es él, y el pueblo que habita sobre él, si es fuerte o débil, si es poco o numerosos. Como que no saben exactamente a lo que van. Como que se les olvidó la promesa del Creador que los iba a introducir a la tierra. No que ellos iban a entrar por ellos solos. Pero aquí sigue Moshe dando una serie de instrucciones a aquellos 12 líderes, 12 sabios, porque estos espías eran realmente príncipes de cada tribu. Era gente, son jajamín que se les llaman. Gente sabia, gente pues ya bien formada. Pero como que aquí se dejaron llevar por la negatividad o por toda esa grandeza que había en la tierra de Israel. Les dice, y cómo es el territorio en el que habita, si es bueno o es malo, y cómo son las ciudades en las cuales ellos habitan, si son ciudades abiertas o fortificadas, y cómo es el suelo, si es fértil o es estéril, si hay en él árboles o no. Y esfuércense y traigan el fruto del territorio, y eran aquellos días los días de la maduración de las uvas. Estos personajes, los 12 personajes, hacen sus recorridos. Es un poco difícil captarlo. Ellos pues tienen toda la razón. Empiezan a subir, su avance pues fue generalmente fácil. Entraron a la ciudad, se fueron por la parte sur. En esta ocasión se van por la parte sur y van subiendo. Moshe les da más o menos las instrucciones. ¿Por qué les da las instrucciones? Porque, les recuerdo, sabía bien. Ellos suben por esta parte. Por esta parte aquí. Porque ellos llegan a Beersheba y llegan a Hebrón. Que 40 años después ellos tienen que rodear y entran por aquí, por Moab. Entran, bueno, más o menos por aquí, en dirección a Jericó. Pero aquí entran de este lado de la frontera. Entran a Beersheba y se van a Hebrón, que es la zona pues realmente más fértil. Pero en su negatividad estos hombres, aparte de ver lo bueno, muchos de ellos, bueno, son 12, pero se separan. Y ellos llegan hasta la cueva de Macpela. De hecho, el que llega especialmente a la cueva de Macpela es Caleb. Tenía cierto temor de Caleb de también dudar y traer un mal reporte. Y allí en Hebrón encuentran lo que se le llama actualmente la cueva de Macpela, o donde están enterrados los patriarcas. Pero ahí precisamente nos dice el escrito que ahí habitaban gigantes. Estos gigantes son los hijos de Anak. Tenía 3 hijos, Ahimán, Sheshai y Talmai, que después estos hijos tienen sus hijos también, o sea, sus descendientes, y estos son con uno de los que pelea David, que después son destruidos. Es muy interesante esa historia, pero solamente le digo que son 3 hijos. De hecho eran 4 gigantes los que ellos lograron ver, que eran Talmai, Sheshai, Ahimán y Anak. Los hijos, ahí está. Tuvieron miedo, por eso ahí la mala influencia o la lashon hara, que dijeron hay gigantes, que pues para al lado de ellos parecemos langostas, que también hay frutos muy buenos, pero vamos a dejar por ese momento porque tuvieron miedo a los gigantes. Pero hay algo muy especial que está aquí en el texto.
si hay árboles en él o no. Ahora déjeme decirle que en el escrito está aquí en la traducción, si hay árboles o no. Pero pues es lógico que si es una tierra fértil tiene que haber árboles. La situación es que en hebreo dice Hayesh ba etz in ain. ¿Y qué es etz? Es árbol. No es en plural, pero es en singular. Entonces a la pregunta o a la lo que Moshe está tratando de decirle, pero especialmente a Yehoshua, que vaya a ver si en el territorio está el árbol. Por la palabra que nos deja ver aquí, Hayesh ba etz im ain. ¿Hay árbol ahí? ¿O está el árbol de la vida ahí? ¿O no está el árbol de la vida? Porque es hasta por sentido común. Si donde hay prosperidad no está el árbol de la vida, pues no tiene caso. ¿Quién es el árbol de la vida? Es la energía llamada Yeshua. Es esa bendición llamado Mashiach. Ese es el árbol de la vida. Y este árbol de la vida nos puede nutrir, nos puede sanar. Así nos los deja saber en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y en medio de la amplia calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el Esjajaín, el árbol de la vida. Que para ser exacto es el árbol de las vidas. ¿Será que al traducir, en lugar de poner árbol de las vidas, pusieron árboles? Pero bueno, dice, el cual produce 12 frutos, 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran usadas para sanidad de las naciones. Por lo que no hay maldición ahí de ninguna clase. Bueno, es que aún en la tierra, al encontrar ese árbol, podemos obtener esta bendición que nos dice aquí en Revelaciones. Ciertamente este está en esa ciudad celestial, por usar esas palabras o esos términos. Pero Moshe le pregunta si en la tierra si en la tierra de Canaán está ese árbol. Así les dice. Fíjense bien, Yehoshua te encargó que veas si ese árbol que nos va a sustentar. Si no, pues realmente no vale la pena entrar a una tierra que fluye leche y miel, si no está el que realmente nos va a apoyar, nos vamos a sustentar en él. Pero para entender esto, déjeme contarle una historia. Y esta historia es de Rabbi Shimon Bar Yonai, que de paso déjeme decirle que este Rabbi Shimon Bar Yonai no es otro personaje más que Kefas o que Pedro. Y lo vamos a ver aquí porque es muy interesante este personaje. ¿Qué es este Pedro? Vamos a ver. Nos dice, y esto lo tenemos en el Zohar o en el Tikunei HaZohar, la historia de Rabbi Shimon Bar Yonai. Nos cuenta que después del muerto el Mesías, muerto Yeshua hace aproximadamente 2000 años, viene la persecución romana, que concluye prácticamente con la destrucción del segundo templo o del templo que se reedificó, y bueno, la expulsión o el exilio de todos los habitantes de Israel en aquella época, hace aproximadamente 2000 años. Bueno, Kefas o Pedro y su hijo, nos cuenta la historia, que se estuvieron escondiendo por la persecución romana. Pero aquí nos dice esta historia. Rabbi Shimon partió y huyó al desierto de Lod y se ocultó en una cueva, él y su hijo Rabbi Eleazar, pero le repito, se oculta por la persecución romana. Fueron exiliados. Él y su hijo Rabbi Eleazar fueron exiliados. Llegó a haber un milagro de la naturaleza que sucedió, que reprodujo un algarrobo especial y un manantial especial, donde brotó agua y los alimentó. Del mismo algarrobo y bebieron de la misma agua. Y allí estaba Eliyahu de bendita memoria,
que venía 2 veces al día y aprendieron el conocimiento, perdón, que el hombre no tenía de ellos. Así nos dice esta parte. Ahora, este personaje Shimon Kefas o Rabbi Shimon Bar Yonai, como usted quiera llamarle, conoció muy bien al Mesías. Fue uno de sus mejores, tal vez el mejor de los discípulos o el más aventado hasta cierto punto. Pero vamos a descifrar esto porque Kefas, al igual que el Mesías, aprendió muy bien de su maestro, Yeshua, cuando él dijo que no abriría su boca si no es en parábolas. Y aquí Rabbi Shimon escribe este texto, o le escribe en este texto, de que él es o huye a una cueva, y allí en esa cueva junto con su hijo se ponen a estudiar, que llega personajes y que le revelan la Torah, los secretos de la Torah. De ahí que nace el Zohar, y el Tikkun Zohar y el Zohar Hadashah. Pero viendo este personaje, nos damos cuenta que sus escritos también son parábolas. Y vamos a tratar, porque le quiero mostrar un poco lo que es el árbol de la vida, el cual preguntó Moshe. Aquí nos dice entonces que Rabbi Shimon Bar Yonai llega a una cueva, se mete a esa cueva y milagrosamente aparece un algarrobo, que es un árbol, y un manantial de agua del cual ellos serán sustentados. Pero cuando nos vamos con cuidado, en el arameo nos dice que se fue al desierto de Lod. Esto podríamos decir que es un lugar específico. No. Lo que nos quiere decir entonces es un lugar específico, pudiera ser, pero dentro de su Midrash. ¿Quién es ese Rabbi Shimon Bar Yonai? Ese Rabbi Shimon Bar Yonai es el que busca en su conciencia la apertura de esta misma, pero para que su conciencia se abra, para entender las situaciones de su vida, para entender el por qué pasan situaciones, tiene que alejarse, tiene que exiliarse a un desierto de Lod. ¿Qué es ese desierto de Lod? Si nosotros vemos la palabra Lod, tiene una numeración de 40, y es muy interesante esos 40, ya que son los mismos años de peregrinaje, los 40 años, los 40 días del diluvio, los 40 días de estos espías, los 40 días de Moshe que sube a los Shamayim, los 40 días del ayuno de Mashiach, o los 40 días cuando se forma completamente un embrión. ¿Qué quiere decir esto? Que es en la soledad, es en ese querer descubrirnos quiénes somos, nuestro propósito para así llevarlo a cabo. Este es cuando nuestra alma empieza a desear, que está rodeada de este mundo y que quiere entrar en esa conexión hacia arriba. Ese es el Rabbi Shimon Bar Yonai interno, personal, que se refugia nuevamente en el desierto para encontrarse o reencontrarse. De ahí que venía Yahanán el Bautista o Yahanán Hamadbil diciendo: hagan teshuvá. Dice: voz que clama en el desierto, en esa quietud de sus vidas. Analícense dónde están y hacia qué tienen que dirigirse. Pero vamos a seguir con este Rabbi Shimon Bar Yonai. Este Rabbi Shimon Bar Yonai nos dice que milagrosamente aparece un árbol y aparece un arroyo. Bueno, este árbol y este arroyo son la misma cosa. Este árbol y este arroyo no es otra cosa que la Torah. Y ese árbol de la vida del cual nosotros hablamos, o de lo que la Kabbalah habla del árbol de la vida,
no es otra cosa que el Mesías, de la cual nuestra alma se va a alimentar. Del Mesías, de la confianza, de la revelación de la Torá, porque el árbol es el Mesías y la Torá es el agua, el arroyo que milagrosamente apareció allí en la cueva donde ellos estaban escondidos. Se presenta otro personaje y se presenta Eliyahu. ¿Qué es Eliyahu? Bueno, Eliyahu es la parte recepción o la parte profética o expandir nuestro entendimiento o estar receptivos. Pero eso del profeta Eliyahu no es nuevo porque Kefas ya lo había visto en una ocasión. Recordemos nosotros un poco en el tiempo aquel cuando relata de la transfiguración, Kefa y otros dos, o Simón Pedro y otros dos. Yeshua los lleva y de repente empiezan ellos a ver o tener una visión cuando ven al profeta Eliyahu, a Moshe y al Mesías. Pero es que estos personajes, aquí nos dice que llega el profeta Eliyahu, pero también más adelante en el Zohar nos dice que son 3 personajes, el Zohar así lo determina, que son 3 personajes quien llegan a revelarle la Torah, que le dan de esa agua que se aparece milagrosamente en ese arroyo. ¿Quién eran esos 3? El profeta Eliyahu era Moshe, Rabenu o Moshe, y el Zohar le llama Metatrón. Aquí Kefas en su visión de la transfiguración sabe que él es el Mesías. ¿Qué nos deja saber esto? Bueno, que para que nosotros podamos no dudar como Moshe preguntándoles, o como aquellos 12 espías, si es buena la tierra, claro que es buena la tierra. Claro que en cualquier lugar donde nosotros entremos, si estamos o encontramos al árbol de la vida, o si estamos con el Mesías o el Mesías con nosotros, nuestra fe apegada a él, a Yeshua, entonces cualquier territorio va a ser muy bueno. Pero si no está, cualquier lugar que fluya leche y miel no va a ser muy bueno, porque también les pregunta ahí si la tierra es buena o mal. Hace una serie de preguntas Moshe, pero su principal preocupación era que estuviese ahí el árbol de la vida, que hubiese oportunidad de conocer al Mesías. Ahora en esta parte es algo interesante, porque si nosotros seguimos la historia, podríamos decir que la tierra de Israel, la que se iba a conquistar, es la que está pues allá en el oriente. Y sí, no. Sí, porque también tenemos que tener un punto de referencia, pero tenemos que encontrar realmente su interpretación, así como todo es hablado en una parábola. Bueno, cuando el Creador dice que nos va a introducir a la tierra de Israel, que nos va a liberar de Egipto, también esa es una metáfora. Y vamos entendiendo entonces, los espías van a explorar la tierra, pero sin el conocimiento o sin el árbol de la vida, porque lo único que busca específicamente el árbol de la vida es Yahoshua. Y déjeme explicarle esto. Cuando el Creador saca al pueblo o lo libera, es de Egipto, que es el propósito, de Egipto a Israel, de Egipto a Canaán. Pero en esta época, pues no estamos ni en ese Egipto, ni estamos caminando hacia la tierra de Canaán. Pero podríamos simular entonces. Podríamos simular que este es un sistema, que este es el mundo, y que vamos a otro sistema imaginario llamado Canaán, y que Canaán es donde todo es bonito, pero déjeme decirle que no. O podríamos también simular, volar de aquí a Turquía y de Turquía a Egipto, y podemos hacer esta caminata de Egipto a Canaán y decir que entramos de Egipto a Canaán. Pero eso sería hasta un poquito ilógico. Además, no sé, pero no, tal vez se podría.
pero no es el punto. Pero ¿por qué el Creador nos dice que nos va a liberar de Egipto y nos va a meter a la tierra de Canaán ahora, en esta etapa? Bueno, tenemos que entender que es un midrash otra vez. ¿Y qué es Egipto? Porque si yo digo que Egipto es esto, que es el mundo y que no puedo hacer ciertas cosas, entonces estaría cayendo en un sistema religioso donde yo voy a pensar que todo es mal. Y el Creador entonces me deja saber qué es Egipto. ¿Qué es Egipto para el Creador o cuando me dice que me va a liberar de Egipto? Bueno, vamos a ver primeramente la palabra Egipto. En hebreo es Mizraim. Pero esta palabra Mizraim es una palabra compuesta. Así, una palabra compuesta. Y esta palabra se separaría en dos, que significa Mitzorah o Metzorah, que significa comprimir, que significa encerrar, que significa estrechez. Pero vamos definiéndolo un poco más, porque nos dice que es restricción sin libertad. Eso es Egipto. Entonces caemos en cuenta que la religión, que aparentemente es una forma de conocer al Creador, la misma religión es un Egipto. Nos restringe de todo. Bueno, se dijo hace tiempo y se sigue manteniendo que la religión es el opio de los pueblos, y es en realidad eso, porque la religión te restringe de todo. No puedes esto, no puedes esto, porque se enoja el Creador. Y me doy cuenta que cayendo en religión, estamos cayendo en Egipto. Restricción sin libertad. Pero algo más concreto sería esclavitud de la conciencia. Eso es Egipto. Esclavitud de la conciencia. Y ahora, entonces, ¿qué significa tierra de Israel? Le mencioné que no significa viajar al oriente, pero si usted un día puede ir al oriente, ahí en Israel, va a estar bonito, aunque la parte histórica, que aún está pues ahí latente, es lo interesante, ya que si usted viaja fuera de Jerusalén, pues ya es una ciudad muy moderna, bastante moderna. De hecho, Tel Aviv es un centro de negocios, pero con una modernidad realmente pues incomparable. Más allá en el desierto, bueno, lo bonito e interesante que puede encontrar son los lugares históricos, pero eso no me habla la Torah. ¿Qué me dice cuando me dice que la tierra de Israel, o el mensaje que nos dice a través de los tiempos, que Él nos introduciría a Canaán, a la tierra de Israel? Vamos a ver qué es tierra de Israel, porque, y en su numeración, que es una forma que nos ayuda a interpretar el texto. Tierra de Israel o Eretz Israel, en comparación con Eretz Mizraim, tiene una numeración similar a otra palabra. Esto es lo interesante. Eretz de Israel, con una numeración de 832, es la misma frase de conocimiento de Mashiach, de Yeshua. Es de ahí entonces que nos dice que conoceremos la verdad, conoceremos al Mesías, y entonces nos quitaría esta esclavitud de conciencia, esta restricción sin libertad, este encerrar, esta estrechez de mente. ¿Qué es estrechez de mente? Pensar que el Creador me prohíbe todo. Pensar que Él se enoja. Ahora eso es irrisorio. El Creador no es un viejito, es una energía. Y eso lo podemos ver en otros estudios, por supuesto. ¿Qué es entonces este pasaje de los 12 espías? Es nuestra falta de fe. Es no tener con una precisión exacta que donde quiera que estemos,
ya sea en Canaán o en el desierto, teniendo el árbol de la vida, es como si tuviésemos todas las bendiciones. Moshe les dijo bien exactamente, y a Joshua, asegúrate que el árbol de la vida se encuentra en la tierra de Canaán, ya que este árbol de la vida, como lo vemos en Revelaciones, su fruto que se produce cada mes, que son 12 meses, 12 frutos, los 12 Rosh Hodesh que observamos, es el que alimenta a las almas. Y las hojas sana las almas de las naciones. Sana, pues, enfermedad, ese daño que traemos desde que fuimos engañados en el jardín del Edén, pero aparte el daño que las almas o que se lleva a cabo acá en la tierra. Recordemos nosotros cuál es nuestro propósito: limpiar nuestras almas. No basta con ser religioso si la gente está dañada, si la gente tiene dolor por sucesos que le acontecieron a través de su vida, si tiene desengaños, si tiene traiciones, no puede ser feliz, no está conectado con el Mesías. Tiene que sanar todos esos dolores, todos esos complejos, todas esas formas de sentirse inferior o superior. Eso es estar en Egipto. Y pues como lo vemos aquí, entrar a la tierra de Israel es conocer al Mesías, y entonces podremos decir que vale la pena estar aún en el desierto con el conocimiento del Mesías. Sin lugar a dudas, es muy interesante todo esto. Lo peor de esta parashá, si pudiéramos llamarlo así, es que después de 40 días estos personajes retornan. 10 de ellos dan mala información negativa. El pueblo llora toda una noche, sin causa, nada más imaginándose que qué va a pasar después. Y si viene un terremoto, y si pasa esto, y si viene otra epidemia, otra pandemia, ¿qué va a pasar? Y el Creador les dice, porque han llorado esta noche sin causa, les daré un motivo para que lloren con causa. Les dijo ahí, ninguno de estos que han llorado, mayores de 20 años, va a entrar a la tierra. Estos quedarán esclavizados de su conciencia. No entenderán nunca la Torah. No enviaré a Eliyahu para que los ilumine. No enviaré al Mesías para que los liberte. No enviaré a Moshe para que les revele la Torah. No habrá un árbol y no habrá un río con aguas para que los sustente a través del exilio, en medio de la persecución. De Egipto a la tierra de Israel. Que sea su caminar y que llegue a encontrarse, o que llegue a saborear, a disfrutar la tierra de Israel, que es el conocimiento de Yeshua, nuestro Mesías. Shalom Aleichem, y hasta la próxima.